Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roselyn, soy de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y el día de hoy, Lady, Rocío y yo les vamos a dar un resumen del libro titulado Hacking Web Technologies, cuyos autores son Enrique Errando, Pablo González, Amador Aparicio, Ricardo Martín y Chema Alonso. Bien, en primer lugar les voy a dar una pequeña introducción de lo que trata el libro. Bien, hoy en día las auditorías web copan muchos de los trabajos que un profesional del sector de la seguridad informática tiene que llevar a cabo. Las aplicaciones web y los servidores que ponen dichas aplicaciones son elementos con un nivel de exposición alto. Por ello, las empresas deben auditarlo de manera constante, ya que pequeños cambios pueden suponer un incremento alto en riesgo. En el presente libro se recorren diferentes fases y técnicas que un pentester debe conocer para enfrentarse a los entornos web de una organización o empresa. Bien, no solo de SQL Injection vive el pentester, y en el presente libro se han querido explorar nuevas tendencias como son la NoSQL Injection, ejemplificando en la base no relacional MongoDB. Cada vez hay más sistemas que se apoyan en este tipo de base de datos. Por esta razón es importante conocer qué vulnerabilidades presentes y cómo se pueden llegar a explotar y sacar provecho para una auditoría. Bien, el libro nos llevará a conocer una serie de técnicas y procesos útiles en auditorías web con los que el pentester podrá llevar a cabo un mejor trabajo de auditoría. Además, existe una gran cantidad de técnicas útiles en los procesos de auditoría web y cada día aparecen pequeños tips que se pueden englobar en los diferentes temas tratados en el libro. El capítulo 1 está titulado como Phasing Tecnologías Web, y para ello en primer lugar debemos conocer qué es OWASP para poder comprender este capítulo. Bien, OWASP significa Open Web Application Security Project. Es un proyecto abierto sin ánimo de lucro destinado a mejorar la seguridad de las diferentes aplicaciones y servicios web con el fin de conseguir un Internet más seguro. Para ello, pretende hacer público los resultados de diferentes análisis de seguridad para que las organizaciones tengan constancia de ellos y los solucionen lo más antes posible para poder mantener al máximo la seguridad de sus usuarios. Esta plataforma está diseñada especialmente para monitorizar la seguridad de las aplicaciones web de las compañías, siendo una de las aplicaciones del proyecto más activas en cuanto a auditorías de seguridad. Bien, sus principales características de OWASP son herramienta totalmente gratuita y de código abierto, herramienta multiplataforma compatible incluso con Raspberry Pi, fácil de instalar dependiendo únicamente del Java, que tiene que ser en versión 1.7 o superior. Otra de sus características es la posibilidad de asignar un sistema de prioridades. Está traducida a más de 12 idiomas, entre ellos está nuestro idioma, el español. Excelente, y es un excelente manual de ayuda y gran comunidad en la red. Bien, los usuarios de esta herramienta forense y de seguridad podrán auditar diferentes aplicaciones web con una serie de funciones y análisis específicos. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de comprobar todas las peticiones y respuestas entre cliente y servidor. También está la posibilidad de localizar recursos en un servidor. Existen análisis automáticos, análisis pasivos. También hay la posibilidad de lanzar varios ataques a la vez. Asimismo, está la capacidad para utilizar certificación SSL dinámicos. También hay un soporte para utilizar tarjetas inteligentes, el DNI, por ejemplo, y certificados personales. Además de ello, hay un análisis de sistemas de autenticación. También existe la posibilidad de
actualizar la herramienta automáticamente. Y por último, dispone de una tienda de extensiones que son plugins con las que añadir más funcionalidades a la herramienta. Ahora vamos a conocer la configuración del navegador web. Dada la arquitectura de proxy, SAP es capaz de capturar peticiones y respuestas HTTP y HTTPS, tanto en GET como en POST. Para ello hemos de configurar el navegador web que vayamos a usar para que sea quien mande todas las peticiones web a SAP. Este las reenvía al servidor web y pueda recoger las respuestas para enviárselas al cliente. Así como podemos ver en la imagen número 1 en el esquema SAP como proxy web. Además, por defecto, SAP utiliza el puerto 8080 TCP para capturar peticiones HTTP y también HTTPS, ¿no? Tras lanzar el SAP, comprobamos que el puerto 8080 TCP esté abierto y a la escucha de peticiones, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, la parte que está de negrito. El puerto de escucha es modificable si, por ejemplo, en ese puerto ya está corriendo otro servicio. Para ello, en la imagen se va a la parte izquierda, superior izquierda, donde dice opciones, y una vez allí se selecciona el proxy local. El navegador utilizado de todas las pruebas ha sido Mozilla Firefox. Para que éste envíe todas las peticiones a SAP. Para ello se va a opciones, red, configuración, que en la imagen se puede observar, configuración manual del proxy, como se ve en esta imagen, y el IP del proxy HTTP, y que será 127.0.0 y .1, y el puerto de escucha 8080 TCP. A partir de esto, el SAP estará preparado para interceptar todas las peticiones HTTP y HTTPS que envíen desde el navegador a interceptar también las respuestas del servidor web. Para ello, podremos ver las peticiones y respuestas capturadas por SAP a medida que éstas se van produciendo en la pestaña Historia, como vamos a ver en la siguiente imagen, y por cada petición web capturada y almacenada por SAP tenemos un timestamp de cuándo se ha capturado la fecha y hora. El método empleado para el envío es GET o POST. También la URL donde se manda la petición capturada por SAP, el código devuelto por el servidor web tras procesar la petición. La petición 302, 204, etc., ¿no? O el RTT, Round Trip Delay Time, o tiempo que tarda un paquete de datos enviado desde un emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino. El tamaño del cuerpo de la respuesta, el tipo de alerta detectada puede ser alta, media, baja, y las etiquetas que son los tags relacionadas con la posible vulnerabilidad detectada. Bien, ahora vamos a hablar sobre las sesiones persistentes. Una vez descargado el SAP e instalado, al lanzarlo nos pide que indiquemos si vamos a utilizar una sesión de trabajo o no, y en caso de usarla, cómo va a ser. Bien, también debemos agregar que el SAP posibilita el uso de sesiones para ir almacenando el trabajo que se haya realizado dentro del proyecto de la auditoría web o test de intrusión. De esta forma, si quisiéramos reanudar el proyecto en el punto en el que hubiéramos dejado, SAP nos posibilita crear una sesión de trabajo cuyo nombre por defecto es la marca del tiempo perteneciente a cuando se ha lanzado la herramienta, o por el contrario, especificar el nombre de la sesión de trabajo. También nos ofrece la posibilidad de no almacenar la sesión de trabajo, o incluso que la propia herramienta nos vuelva a mostrar la ventana o figura anterior. Bien, otra forma de configurar las sesiones persistentes es mediante el menú de la propia herramienta. Y de esta manera se pueda realizar dichas configuraciones.
También voy a hablar de los escáner pasivo. Una de las funcionalidades del SAP es la monitorización e inspección pasiva del tráfico HTTP y HTTPS, ¿no? En este modo de funcionamiento, SAP no envía nuevas peticiones a la aplicación web. Simplemente intercepta y almacena peticiones de respuestas HTTP y HTTPS que se van generando durante la navegación para su análisis en busca de vulnerabilidades. SAP cuenta con siguientes reglas de escaneo pasivas. Voy a explicar algunas de ellas. Una de ellas es el Content Type Header Missing, que es una alerta que se activa cuando en respuesta a la petición web no aparece la cabecera. El navegador debe averiguar el contenido. ¿No? Otra regla es el Cookie Without Secure Flag. Es donde el SAP activa esta alerta cuando detecta una cookie que no tiene un Secure Flag. Cuando este flag se encuentra activo, solo permite que la cookie de sesión sea enviada mediante HTTPS y no por HTTP, evitando ataques de robo de sesión, ¿no? Que se conocería como hijacking. Esquemas de main, in the middle, etc. Bien, otra de las reglas es la sesión ID en URL rewrite. Se dispara esta alerta si SAP detecta que para hacer uso de sesiones se han reescrito en la URL, que es el identificador de la sesión, con su valor un lugar de haber utilizado cookies de sesión. La reescritura de URL tiene riesgos de seguridad importantes, ya que el identificador de sesión con su valor aparece en la URL y puede ser visto por terceros, posibilitando ataques de hijacking. Bien, otra de las reglas conocidas es el X-Frame Option Header Not Set. Esta alerta dispara si SAP detecta que el valor de la cabecera HTTP X-Frame Option no está configurado, permitiendo a un atacante introducir una URL dentro de un frame para la realización de ataques de click hacking. Lo aconsejable en esta cabecera HTTP es que se tuviese el valor de X-Frame Option como Same Origin, que es el original, ¿no? Y aparte de eso, también hablaremos de la protección anti-XSS del servidor web, en donde en la siguiente prueba de concepto se utilizará el escaneo pasivo para la detección y la clasificación de las alertas relacionadas con la protección que ofrecen los servidores web para evitar los atacantes, que son los cross-site scripting. En la siguiente figura se puede ver cómo introducir la URL y el navegador de respuesta HTTP. La modificación y reenvío de las peticiones al servidor web. Como se ha comentado ya anteriormente, SAP es un proxy de intercepción de peticiones web. Esto significa que además de capturar peticiones GET y POST que se mandan al servidor web, se podrá reenviar e incluso modificar la petición al vuelo, cambiando el valor de sus parámetros antes de mandarla de nuevo al servidor. Ya, en primer lugar, como vamos a ver en la pantalla, vamos a hablar de la modificación y reenvío de las peticiones POST. Bien, imaginemos que estamos analizando cuál es el comportamiento del formulario web de búsqueda de la siguiente figura, la que tenemos en pantalla. Bien, ya a partir de eso se va a pulsar el botón Search del formulario para buscar los productos con ID y capturarlos en la petición de POST. Bien, en la siguiente imagen vamos a observar que este va a ser el primer paso para añadir la comilla simple al final del valor del parámetro ID. En lugar de introducir la comilla simple en el formulario de búsqueda, podemos manipular con SAP el parámetro dentro de la petición que se envía en el POST y después reenviar la petición con la comilla simple y al final parámetro ID. Y en la pestaña de sitios que podemos ver en la pantalla,
Seleccionamos la petición que queremos reenviar y pulsamos sobre la opción reenviar, como se muestra en la siguiente figura. Podemos ver el parámetro que se envían por post, es decir, por ID. Y en la pestaña petición también podemos ver el parámetro que se envía post y valor. Bien, tras pulsar este reenviar, que en esta parte se abre la ventana que se muestra a continuación, en la parte derecha. Y se observa cómo se ha modificado el valor de parámetro ID que viaja el post. Entonces, después de ello, se puede observar la consulta que la aplicación web manda al sistema gestor de bases de datos y una de las tablas de la base de datos. Puede ser útil ver la respuesta del servidor en formato RAW para inspeccionar desde SAP el código de la página de vuelta. Bien, y en la siguiente imagen vamos a ver que en el navegador web el resultado de modificar con SAP el parámetro ID, que es igual a 1, por que eso era anteriormente y que ahora lo vamos a cambiar por ID 1, una comilla, y reenviárselo al servidor web. Bien, ahora vamos a hablar sobre la modificación y reenvío de peticiones JET. Del mismo modo que podemos capturar y modificar las peticiones que se reenvían por post, que ya lo expliqué anteriormente, podemos hacerlo con las peticiones que se envían por JET. En la siguiente figura se observa una petición que se envía por JET. Bien, ahora capturamos la petición SAP y el proceso será idéntico al anterior, donde si abrimos la respuesta en el navegador, se puede ver el código SQL inyectado desde SAP en la petición HTTP o por JET. Vemos el aplicativo web es vulnerable al SQL injection, ya que nos devuelve el nombre de la base de datos, la versión del sistema por gestor de base de datos y el nombre del usuario para la base de datos. Ahora hablaremos de los puntos de interrupción o breakpoints. Otra característica interesante de SAP son los puntos de interrupción o breakpoints, mediante los cuales podemos capturar parámetros o modificar sus valores antes de enviarlos al servidor web. Mediante el botón Break podemos crear un punto de interrupción a partir del cual podemos controlar, modificar y analizar datos que se envían desde un navegador al servidor web. Bien, dentro de esto está el comportamiento ante los errores. En esta prueba de concepto se busca provocar errores de tiempo de ejecución en el aplicativo web. El tratamiento de los errores es tarea de los programadores que deben definir qué tiene que hacer la aplicación en caso de producirse alguno. Si no se define cuál será la respuesta ante los errores, en tiempo de ejecución, la aplicación puede mostrar lo que está sucediendo en el servidor y no es aconsejable porque esa información será aprovechada por un atacante. Para ver el comportamiento de la aplicación, introduciremos puntos de interrupción para ir analizando las peticiones a medida se van produciendo y cambiar al vuelo el valor de parámetros que se envían al servidor. Bien, tras modificarse la petición y mandarla al servidor, observaremos que se producen errores en tiempo de ejecución en el servidor, poniendo de manifiesto cuál es el sistema de gestor de base de datos, MySQL, así como la ruta absoluta dentro del servidor, donde se puede ver que la aplicación web está alojada en un host virtual, muy probablemente en un servidor compartido, donde puede inferirse que el servidor web es un IIS. Internet Information Service. Luego es muy probable que el Internet operativo del servidor sea Windows. Bien, ahora vamos a hablar del Spider. SAP cuenta con una araña o Spider para la detección automática y descubrimiento de nuevos recursos o URLs en el sitio web a auditar. Nos reportará recursos que durante un primer análisis pasivo de las peticiones y respuestas muy probablemente no hemos podido ver. El Spider toma como semilla la URL del sitio web, hace una petición y analiza la respuesta en busca de hipervínculos, etiquetas, base de los atributos red de etiqueta, información de etiquetas, inframe, meta,
contenido del atributo, que es action, de los formularios web. Información de los comentarios HTML. Toda esta información que va descubriendo la va agregando a la lista de URLs a visitar y el proceso continúa de manera recursiva en búsqueda de nuevos recursos sobre los ya encontrados. Bien, las características permiten seleccionar qué información ha de tener en cuenta el Spider durante el proceso de descubrimiento de recursos. Dentro de estas están las siguientes. El primero es en Referer Header, que permite seleccionar si las peticiones que realice el Spider deberá enviarse con el campo de Referer en la cabecera HTTP o no. El siguiente es Process Forms. Permite descubrir, además de la información del atributo action de los formularios web, nuevos recursos a partir de los valores que envían por JET desde el formulario. Tenemos otro que su nombre es Post Forms. El Spider intenta descubrir nuevos recursos mediante el formulario y la información que se envía al post. Bueno, asimismo, también hay el Handle o Data Parameters. El Spider utilizará para el descubrimiento de nuevos recursos la información de los parámetros utilizados por Open Data Protocol. Bien, ahora vamos a hablar de la configuración del Spider. Bueno, para la configuración del Spider se tiene que ir a la barra de opciones, se escoge el Spider y entre los parámetros que nos van a aparecer se puede, bueno, para configurarlo se encuentran el Maximum Depth to Create, indica la profundidad máxima de nodos que se explorarán a partir de un recurso base encontrado en el proceso crawling. También tenemos el número de procesos concurrentes de sitio. El Spider tiene la característica de ser multihilo y este párrafo define el número de hilos que utilizarán en el proceso de rastreo. También está el Domains that are always in scope. El comportamiento normal del Spider es hacer crawling sobre el dominio de la web donde se inició la navegación. Sin embargo, esta opción permite definir dominios adicionales que se consideran de alcance durante el proceso de rastreo y se explorarán estos dominios adicionales junto con el dominio donde se inició la navegación del SAP. Bien, también vamos a hablar sobre el análisis del fichero robots. En un test de instrucción de una web, uno de los recursos que nunca hay que pasar por alto es el fichero robots y su contenido. De existir, está en la raíz del sitio y muchas veces es la fuente inagotable de recursos y en ocasiones puede dirigir test de intrusión. Bien, para ello es recomendable realizar el spidering completo de todo el dominio. Así habrá que marcar el hábito para todo el dominio. Tras comenzar el escaneo, se puede ver cómo el Spider detecta la existencia del fichero robots y su contenido que será utilizado como base para nuevas búsquedas recursivas por el Spider. Bien, también vamos a hablar del descubrimiento en direccionamiento IP privado. A la hora de descubrir la topología, la red interna de una organización, es importante tener información sobre el esquema de direccionamiento IP interno de la organización. ¿Qué direcciones IP tienen sus máquinas? ¿Qué direcciones IP tienen sus servidores? ¿Cuáles son las clases de las mismas? Etcétera, etcétera. Una forma de descubrir esta información es analizar los comentarios HTML que los desarrolladores dejan en las aplicaciones web y que se olvidan de eliminar cuando éstas se suben a producción. En la siguiente prueba, el concepto se utilizará el Spider para que haga el descubrimiento de recursos únicamente utilizando los comentarios HTML que aparecen en la aplicación web a auditar. Bien, para ello se debe configurar el Spider para que únicamente utilice la información presente en los comentarios HTML de las páginas web durante el proceso de descubrimiento de recursos. Yeah. Ahora vamos a hablar del Ajax Spider. En la actualidad, las páginas web basadas en Ajax presentan una gran dificultad para los spiders convencionales.
rastreen su contenido de forma correcta debido a que el contenido Ajax se produce de manera dinámica en el navegador y por tanto no es visible para los rastreadores, por lo que difícilmente aplicando técnicas de crawling convencionales se llegará al descubrimiento de recursos basados en la tecnología. Bien, el SAP en este caso, desde una versión 1.4.1, proporciona un Ajax Spider para el descubrimiento de este tipo de recursos construidos de manera dinámica en el navegador que pueden ser usadas posteriormente para buscar vulnerabilidades. Para lanzar Ajax Spider sobre una URL se puede hacer desde el menú de ataques del sitio. Dentro de la configuración del Ajax Spider, encontramos una pestaña Scope donde se puede configurar los siguientes parámetros. El primer parámetro es el Starting Point. Como podemos ver aquí en la primera imagen que dice Starter Point. Bien, en este campo se debe especificar el ámbito del cual el Ajax Spider comenzará la búsqueda de recursos. En segundo lugar, en esta parte tenemos el Just in Scope, que si marcamos esta opción, Ajax Spider únicamente realizará una búsqueda de recursos dentro del ámbito especificado. En el punto anterior, es decir, nos seguirá buscando una forma recursiva, recursos en función a los recursos que se vaya obteniendo, ¿no? Después tenemos el browser, donde indica cuál será el navegador por defecto en el que se carguen las webs que incorporen Ajax para el descubrimiento de nuevos recursos. También tenemos el Show Advanced Options. Esta opción habilita la pestaña de opciones. En la parte de abajo tenemos la pestaña de opciones que permite configurar los siguientes parámetros. En primer lugar tenemos el Number of Browser Windows to Open, donde especifica el número de navegadores que se abrirán por ventana durante un proceso de rastreo. Después tenemos el Maximum Crawl Depth o is Unlimited, que permite especificar profundidad de búsqueda para cada recurso encontrado. Si es el valor 0, indica la profundidad de búsqueda sea limitada. Después sigue el Maximum Crawl States, que determina el número máximo de estados por rastreo. También está el Maximum Duration, que especifica la duración máxima en minutos que está funcionando el Ajax Spider en busca de recursos. Luego también está Event Wait Time, especifica el tiempo en milisegundos de espera entre los diferentes estados, por lo que vaya transitando Ajax Spider, el tiempo por defecto es 1 segundo. Y por último está Reload Wait Time, donde es el tiempo de recarga del Ajax Spider para realizar un nuevo rastreo en función de los recursos que se van descubriendo. Y también el tiempo por defecto es 1 segundo. Ahora vamos a ver la búsqueda de un formulario de autenticación basada en Ajax. En esta prueba de concepto se muestra cómo encontrar un formulario de autenticación de usuarios en una web que utiliza Ajax. Con un Spider tradicional sería muy complicado la localización de este tipo de recurso. Tras lanzar sobre la raíz del sitio Ajax Spider se observa la detección de recurso load, que tenemos aquí en la imagen que está marcadita con un rectángulo, ¿no? Y que si observamos el navegador recurso descubierto en la siguiente imagen, en esta parte, comprobamos cómo realmente se trata de un formulario de autenticación. Y en la imagen de abajo podemos ver que sobre la misma URL se lanza el Spider tradicional. Se observa que tras haber encontrado 2.213 recursos aún no localizados, el formulario de autenticación. Bien, ahora hablaremos del Forced Browse, que es también conocido como navegación forzada, que es una técnica de descubrimiento de recursos donde el propósito es descubrir ficheros o directorios no referenciados desde la aplicación web que se está auditando. Estos recursos pueden almacenar información sensible de la aplicación web, como pueden ser copias de seguridad, credenciales, clave privada,
de los certificados digitales, esquemas de direccionamiento de la red interna, entre otros, ¿no? Este tipo de ataque puede realizarse de manera manual cuando la aplicación web indexa directorios y páginas basados en la generación de números o valores predecibles. En la URL es posible identificar el nombre del usuario y una fecha que puede que corresponda con los eventos que tiene ese día. Por ejemplo, también puede utilizarse técnicas de fuerza bruta basadas en el diccionario para buscar contenido no enlazado en el directorio de dominio. SAP utiliza fuerza bruta basada en el direccionamiento para realizar force browse. Se van concatenando palabras, por ejemplo, admin, private, entre otros, ¿no? Del diccionario de URL base para mandar estas nuevas peticiones al servidor. Y de esta forma, el SAP puede detectar carpetas y ficheros presentes en el servidor en función de cuál sea el código HTTP. También vamos a hablar de la configuración del force browse, que si quisiéramos utilizar un diccionario para el proceso de force browse, aplicando la fuerza bruta, tendríamos que ir a opciones de la configuración y en herramientas, opciones, y dentro de las opciones nos va a salir este número de hilos, concurrentes para el sitio, recursiva, archivo por defecto. A ver, esto voy a explicar que permite, el archivo por defecto permite especificar cuál va a ser el diccionario por defecto utilizado en el proceso de descubrimiento por fuerza bruta. También está agregar archivo para la navegación predefinida y el force browse files, donde permite especificar la extensión de los ficheros que será tenida en cuenta en el proceso de descubrimiento de recursos. También vamos a hablar del descubrimiento de directorios mediante fuerza bruta. En la siguiente prueba de concepto se realizará un escaneo en busca de directorios no enlazados directamente desde la aplicación web utilizando fuerza bruta basada en diccionario. El diccionario será Ralph Medium Directories.txt, usado entre otras por herramientas como Raft. Este archivo incluye una lista de nombres de directorios para ser buscados en el servidor web objetivo. Es recomendable que la opción recursiva no esté seleccionada, ya que de estarlo el consumo de recursos y tiempo de búsqueda sería muy elevado. Bien, por ejemplo, si vemos en el navegador las URLs descubiertas, podemos observar la existencia de un directorio listing y por información que puede ver, se puede deducir que pertenece a un servidor Apache. También observaremos que podemos acceder a la información del estado actual del servidor web y comprobar cómo realmente se trata el servidor Apache junto con la versión. Bien, ahora vamos a hablar del phasing. Bueno, el phasing es una técnica de pruebas de caja negra que consiste en el envío de datos semi-aleatorios mal formados a un programa o aplicación web para ver cómo se comporta frente a esos datos de entrada y poder detectar si el programa o aplicación tiene fallos o comportamientos no deseados. En caso de detectar algún fallo durante el proceso de pentesting, se intenta extraer de él la máxima información posible o incluso explotar el fallo o la vulnerabilidad encontrada. Para automatizar todo el proceso en busca de vulnerabilidades y fallos en los sistemas se utilizan los phasers. El SAP permite hacer fuzzing en una aplicación web a través de peticiones GET o POST. Ya lo hablamos anteriormente, que se envían desde el cliente. El proceso es sencillo, mandar desde el navegador una petición GET o POST y capturar con SAP, ¿no? Indicar dentro de la petición GET o POST el punto donde se van a inyectar los datos aleatorios, generar por el fuzzer y capturar las respuestas devueltas por el servidor web. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la configuración del phaser que proporciona el SAP. Para ello se tiene que ir a opciones y después en la parte donde dice phaser. Y dentro de las opciones nos mostrará el default category, donde indica cuál es el tipo de phaser seleccionado por defecto. En la mayoría de los casos, en el momento de lanzar el phaser, es una de las peticiones GET o por POST capturadas por SAP. Se podrá seleccionar el tipo de phaser más adecuado a utilizar. También después nos muestra el Add Custom Fuzz File, que permite añadir un fichero para realizar phasing con su contenido.
La estructura de estos ficheros será un ataque en cada línea del fichero. Y por último nos muestra la tercera opción, que es Concurrent Scanning Thread Scan, que permite seleccionar el número de sus procesos que utilizarán por host a la hora de realizar el phasing. Bien, ahora hablaremos del POC, que es la fuerza bruta sobre el formulario de autenticación. Por ejemplo, supongamos que se quiere comprobar la fortaleza de las claves de los usuarios y conocemos el login de uno de los usuarios del sistema admin y el URL de acceso al formulario de autenticación en la aplicación. Para ello, lo primero probaremos con admin como usuario y contraseña para capturar esa petición de SAP y ver cuál es el comportamiento del sistema, qué parámetros envían, etcétera, etcétera. Y bien, ahora hablaremos de la detección de la vulnerabilidad de SQL Injection por JET. Una técnica de phasing son útiles para descubrir fallos en los sistemas o aplicaciones enviando datos semi-aleatorios o basados en el diccionario de los puntos de entrada o aplicaciones, ¿no? Que pueden ser parámetros de URLs, campos en formularios, etc. Y ahora, dentro de la detección de una vulnerabilidad XSS, una vulnerabilidad de este tipo, que es cross-site scripting, permite inyectar código de scripting, generalmente JavaScript, HTML, en la aplicación web a través de los parámetros pasados por JET en las URLs o en los campos de los formularios web que normalmente son enviados por POST. El código scripting inyectado es interpretado por el navegador del cliente y suele utilizarse para hacer secuestro de cookies de sesión, el hijacking, ¿no? Hacer redirecciones, utilizar defacement, robar los campos de los formularios almacenados en el navegador, en el DOM, para modificar un formulario, etc. Y se clasifica en persistente, donde el scripting inyectado es almacenado en el repositorio de datos que utiliza la aplicación web, o también puede ser reflejado o no persistente, donde el scripting inyectado no se almacena en el repositorio de datos usado en la aplicación web. Bien, ahora vamos a ver el escaneo activo. El SAP proporciona un escáner activo para la búsqueda de vulnerabilidades y que ésta se dé de forma más rápida, ¿no? Para ello, introducimos la URL y se selecciona el Active Scan y dentro de la opción Atacar. A partir de este momento, el SAP empezará a buscar vulnerabilidades. Para ello, lo primero que se hace es recorrer todas las URLs del sitio a través del Spider, analizando cada una de las URL encontradas en busca de información sensible, y en caso de encontrar una URL catalogada como vulnerable, será marcada como sospechosa mostrándose una alerta, ¿no? Ahora, los tipos de ataques. Podemos ver cuáles son los ataques que realiza SAP durante el proceso de escaneo activo. Para ello, tras lanzar el escaneo activo sobre la URL, nos fijamos en la pestaña Política. Ya, por ejemplo, para los ataques relacionados con la seguridad del servidor, SAP proporciona para detectar vulnerabilidades de tipo FAT Transversal y Remote File Inclusion. Para cada uno de estos dos tests se puede configurar el alcance del límite, ¿no? Y fuerza, con valores apagado, defecto, medio, alto. Bien, ahora tenemos las tecnologías soportadas en el escaneo activo. Para minimizar el tiempo empleado por SAP en un escaneo activo en busca de posibles vulnerabilidades en el aplicativo, conociendo cuál es el contexto bajo el que corre el aplicativo web, sistema de gestor en base de datos, servidor web y sistema operativo del servidor sobre el que corren los servidores, se puede seleccionar sobre qué sistema gestor de base de datos y servidor web junto con el sistema operativo se centrará el escaneo activo, para de esta forma no se pueda probar con todos los soportados por SAP. Bien, SQL Injection y Directory Browsing descubiertos con un escaneo activo. En la siguiente prueba de concepto se realizará un escaneo activo sobre el nombre del dominio y cómo funciona esta. Por ejemplo, en primer lugar se hace un recorrido de la URL con el Spider.
En segundo lugar, se realiza un escaneo activo de todas las URL obtenidas por el Spider y por último se analiza el contenido de cada URL enviada y se muestran las alertas en función a la criticidad de la vulnerabilidad. Y una vez que la URL haya sido seleccionada y lanzada por el escaneo activo, el SAP encuentra y clasifica las vulnerabilidades habidas, ¿no? Y también se puede ver cómo las vulnerabilidades de tipo SQL Injection tiene dos instancias que son catalogadas de alto riesgo, mientras que las Directory Browsing son tres instancias catalogadas de riesgo medio. Bien, esto sería todo lo que les podría haber explicado del capítulo 1 del libro. En el capítulo número 2, que lleva por título LDIP Injection and Blind LDIP Injection, que significa inyecciones e inyecciones a ciegas en los protocolos ligeros de acceso a directorios. Durante este capítulo se va a abordar aspectos de implementación de ataques contra este tipo de directorios dentro de una auditoría de seguridad. Cabe mencionar que voy a mencionar mucho el término de LDIP, que significa protocolo ligero de acceso a directorios. Asimismo, este capítulo consta de 6 subcapítulos. Para empezar, vamos por el primero, tecnología LDIP. Los directorios LDIP son importantes en los esquemas de autenticación y autorización dentro de las empresas, haciendo que muchos servicios y aplicaciones web se apoyen en ellos para gestionar la seguridad de sus usuarios y sus recursos. Dentro del subcapítulo número 2 es descubrir los servidores LDIP. Dentro de una auditoría de seguridad, para descubrir los servidores se pueden utilizar muchas aproximaciones. Les voy a mencionar 3 de ellas. La primera y la más sencilla es escanear todas las direcciones IP de la organización en busca de los puertos 389 y 636. Cabe resaltar que para el caso de los servidores LDIP, solo los puertos que acepta son los 389 y las 636. Como segundo ejemplo es a través del servicio DNS, donde solo busco los registros de los servicios dados. Ahora, el 3 es buscar los servidores temáticos como IDAP, a través de una búsqueda por la web que es llamada Roptex. Y nos va a salir muchos servidores, de la cual se tiene que escoger la primera, que empieza con el término ya mencionado anteriormente, que es IDAP. Dentro del subcapítulo número 3 está la autenticación en servidores LDIP. Ahora nos vamos a basar netamente al acceso anónimo que se tiene en caso de los árboles LDIP. En la actualidad es común encontrarse con árboles LDIP públicos en los que se almacenan datos y son muy útiles y fáciles para los atacantes a los sistemas. Les voy a nombrar 2 ejemplos, uno de la Universidad de Michigan y la otra de la NASA. Dentro de la Universidad de Michigan ofrecen una lista de teléfonos a través de un directorio y se ingresa por su URL de la misma universidad. Mediante este servicio se puede consultar información sobre personas de la universidad, ya sean administrativos, docentes, alumnado. Por ejemplo, busco mi nombre y a la primera búsqueda solo me va a aparecer que soy alumna, mi nombre y alguna otra información adicional. ¿Pero por qué solo estos 3? Porque el servidor LDIP protege ciertos datos. Sin embargo, con la búsqueda de la guía de información, que también se encuentra dentro de la misma página web de la universidad, se va a poder buscar la configuración de las conexiones, que empieza con IDAP. En estos casos nos va a pedir el puerto, el número de puerto. Y para el caso de la Universidad de Michigan, y como menciona en el libro, el número de puerto es el 389. Una vez realizada esta acción, se obtiene más informaciones, tales como edad, correos y más.
Ahora, dentro del ejemplo de la NASA, se hace una búsqueda por la web que ya se mencionó anteriormente, que tiene como nombre Roptex. Y de igual manera se va a tener que buscar con el término IDAP. Y nos va a lanzar un montón de resultados si se ingresa a la primera. Una vez ingresada a la primera, utilizamos el DIP browser con una conexión anónima e inmediatamente nos va a botar los datos personales, ¿no? de todos los que integran la NASA, así también como sus proyectos, fechas, entre otros. Ahora, para hablar sobre los ataques de los credenciales de usuarios, se encuentran entre ellos el ataque de replay, que netamente se basa en la autenticación doble en entornos. Para este caso, todos los clientes tienen una clave compartida. El atacante consigue acceso mediante el uso de la pre-share key de un usuario legítimo del sistema. Otro ataque es el downgrinding. Se da por el intercambio de credenciales en texto, es decir, por un protocolo GSAPI. El atacante puede realizar y hacer que se configure como mecanismos de autenticación el envío de credenciales, y estos son enviados al cliente, y una vez que el cliente abre el texto, ya el atacante obtiene la información de este mismo. Ahora, dentro de la captura de información transmitida, esta transmisión se realiza sin utilizar ningún tipo de cifrado, es decir, sin ninguna contraseña. Cualquier usuario que tenga acceso mediante una conexión de red insegura podrá acceder a tus datos. Cabe resaltar que una red insegura se da a través de las redes Wi-Fi, a través de las redes cableadas, que estos son muy conocidos por los ataques pasivos. Para que no suceda estos ataques, se debe encapsular las conexiones del DIP mediante un túnel SSL y los certificados digitales. Para ello, el sistema del DIP puede ofrecer una falsa tranquilidad y confianza de poseer un sistema seguro, pues no es garantía de éxito para evitar los ataques debido a que existen falsos certificados digitales. Pero ¿cómo obtienen estos falsos certificados digitales? A través de una herramienta que se llama Cain and Abel, que realiza hijacking. El ataque se llama hijacking. Y a través de esta aplicación se realiza una copia falsa del certificado y uno puede ingresar a la información ya brindada. Abordando ya lo que es el subcapítulo número 4, vamos a hablar sobre los filtros del DIP. Como habremos podido apreciar en algún momento, un filtro siempre va entre paréntesis. Además dispone de un conjunto de operadores lógicos como AND, OR, NOT, signo de exclamación. También sobre operadores racionales que son igual, mayor que, menor que, y el comodín que es el asterisco. Ahora, el DIP en aplicaciones web. En una aplicación web, el programador de un determinado punto recoge datos enviados por el usuario, que van a ser utilizados para generar una consulta del DIP. En un entorno vulnerable, el programador no realiza el filtrado de los parámetros y el atacante aprovecha para poder inyectar código y cambiar los resultados que se obtiene con el filtro. Dentro de las implementaciones LDIP Server, para realizar una inyección del código LDIP en una aplicación que trabaje contra Microsoft, es necesario que el filtro original, es decir, el del programador, tenga un operador OR o AND. A partir de este punto se puede realizar inyecciones de código que permitan extraer información o realizar ataques blind, es decir, a ciegas. Si estamos ante un servidor OpenLDIP, la consulta resultante puede tener dos filtros correctamente anidados, aunque solo se va a ejecutar uno de ellos.
También solo se podrán realizar ataques de inyección de código sobre aplicaciones web si los parámetros introducidos por los usuarios no están filtrados y si las consultas normales empiezan por los operadores lógicos AI. En estos casos hay dos tipos de inyección que dependerán del tipo de escenario de LDAP que se presente. Uno son las inyecciones de código clásico y las inyecciones de código a ciegas. Dentro de LDAP de código clásico está el Login Bypass, que supongamos que tenemos una aplicación web que autentica contra un árbol LDAP. Para ello la aplicación va a realizar el proceso de bind contra el servidor con un usuario LDAP y luego realiza búsqueda de objetos de aplicación tipo como el usuario, contraseña, que correspondan con los introducidos en el formulario. Ahora vamos a abordar el subcapítulo número 5, que son las aplicaciones web vulnerables. La única aplicación vulnerable al servidor LDAP es Lave. Lave es una aplicación que añade una libreta de direcciones web a tu árbol LDAP, permitiéndote tener contactos con una lista de teléfonos. Para terminar, el subcapítulo número 6, que también es un proyecto que es OpenLDAP Baseline Security Analyzer. Este proyecto fue hecho por Inmaculada Bravo, administradora de los servidores LDAP, que está basado en un fichero XML de preguntas y respuestas que interrogan a los administradores del servicio sobre todos los aspectos que se tienen que tomar a cuenta a la hora de fortificar un servicio. Hoy en día este cuestionario que se ha brindado en un momento obliga al administrador a repasar las configuraciones de su árbol LDAP para que pueda ser protegida contra ataques. Dentro de los aspectos a tomar en cuenta estos administradores son los bugs en el software, los accesos al sistema de archivos del servidor, el robo de credenciales, el acceso a los datos transmitidos, inyecciones de códigos en aplicaciones web, modificaciones de datos, denegación de servicio y ficheros olvidados en un servidor web. Capítulo 3. Ejecución de código en servidores web remoto. 1. Command Injection y Code Injection. La vulnerabilidad del Command Injection permite a un atacante ejecutar comandos arbitrarios desde cualquier comando del sistema, donde lógicamente este depende del sistema operativo del equipo sobre el que se ejecuta la aplicación. Esta vulnerabilidad se produce cuando los parámetros se pasan a las aplicaciones no validadas correctamente y pueden acabar siendo interpretados por una shell. Y la vulnerabilidad del Code Injection permite a un atacante inyectar códigos donde pueden ser ejecutados e interpretados por una aplicación. ¿Pero en qué se diferencia el Command Injection de un Code Injection? El Code Injection te permite ejecutar códigos referentes al lenguaje, mientras que el Command Injection te permite ejecutar comandos del sistema, independientemente de los códigos. El Command Injection en código. Eso nos permite verificar una ejecución de comandos mediante inyecciones del tipo hecho hola. También se produce con un segundo código donde se trae el lenguaje C. Y este tipo de código es utilizado en algunos escenarios, como por ejemplo en los antiguos CGI bin. El tercer código que se presenta es un ejemplo en Perl. Es una aplicación web que intenta realizar una resolución de nombres de dominio a través de este código escrito en Perl. Operadores comunes para realizar Command Injection. Es cuando se detecta un Command Injection donde es importante conocer las diferentes vías para poder ejecutar comandos de diferentes formas. Para ello utilizamos operadores de redirección.
redirigir la entrada o la salida a otra ubicación del servidor donde se realiza la ejecución de comandos. También se puede utilizar los pipes, conocidos también como tuberías. Y por otra forma tenemos la disposición de inline commands, como puede ser, por ejemplo, los comandos o cortar el comando de la aplicación. A eso se refieren inline commands. Por último tenemos los operadores lógicos. Esto se aplica sobre las líneas de comandos. Testear la existencia de un command injection. Es importante realizar un mapa de los puntos de entrada de la aplicación. Una vez que este ya se haya identificado, se deben testear cada punto de prueba para poder validar una posible inyección. Testear con blind command injection. Para poder testear correctamente el command injection se debe utilizar algún mecanismo exterior para permitir al pentester asegurarse de que la acción ejecutada en el servidor vulnerable se esté llevando a cabo. Y para ello debemos generar una petición. Automatización de los tests para la detección. Esta nos lleva a ganar muchos puntos a favor, como el ganar tiempo y poder reutilizar en todo lo ya procesado. Escenarios con command injection. Estos se encuentran disponibles en internet para su descarga. Se utilizan dos principales commands, que son el multitane y el TWA, o tan vulnerable web application. El POC, explotación y consecución de una shell. Esta prueba se dispone de un sitio web el cual forma parte de TWA, en la que se ofrece la vulnerabilidad de command injection. El objetivo de esta prueba es ganar el control del servidor de forma interactiva. El POC, explotación y consecución de Meterprete. En este escenario se ejecutarán comandos del entorno vulnerable conocido como Utility, y gracias a esa vulnerabilidad se subirá un Meterprete a través de una copia de un binario en base 64 a la máquina vulnerable. En prevenir los command injection. Se evitará que haya problemas de seguridad en sus aplicaciones de producción. Para eso el punto de partida está basado en validar todas las entradas que recibe la aplicación, y dicha entrada debe ser validada tan cerca de la interfaz del usuario como sea posible la validación en el lado del servidor. El Remote File Inclusion. La inclusión de un fichero desde los sitios web externos. De eso se trata el Remote File Inclusion. Para ello, te plantea condiciones. En primer lugar, una mala configuración donde se debe tener la versión PHP. El Remote File Inclusion en código. Estos muestran distintos ejemplos del Remote File Inclusion. Uno sería el Remote File Inclusion básico y dos el Remote File Inclusion bypassando extensions. Prevención del Remote File Inclusion. Son técnicas de programación que se les recomienda en su 100% y donde se muestran tres condiciones a seguir. Incluir un parámetro introducido en la ruta local, programar un switch, introducir o lanzar el require o require once y validar los parámetros de entrada. Ejecutar código remoto en PHP con modo CGI. En el mes de mayo salió un bug. Esa era la configuración de PHP con CGI, donde hace que el servidor web invoque la ejecución del código PHP, y donde esto a la vez permite que un atacante pueda inyectar una petición de ejecución de unos parámetros de motor PHP, es decir, modificadores de ejecución en binario PHP. Este bug
provocó que se pueda ejecutar código remoto de cualquier servidor o una instalación vulnerable. La ejecución de comandos remotos es una lista de parámetros que soporta el motor PHP, como el parámetro F, que ubica la ruta de un fichero PHP, o el modificador D, que es un parámetro de ejecución del motor PHP. Inyección de una web chat es un sencillo código del PHP. Los ataques de PHP Object-JS son aplicaciones en PHP, y para que se pueda dar esa vulnerabilidad a la aplicación web, como ya lo habíamos mencionado, construida en PHP inicialmente bajo el paradigma POO o paradigma de Program a Objetos, ayuda al desarrollo de los frameworks. Los frameworks más populares y altamente desarrollados son el PHP, que se diseñan con paradigmas de POO o programación orientada a objetos. El Magic Methods en aplicaciones PHP con POO se ejecutan por la invocación explícita y de forma implícita cuando se da una serie de condiciones. Por ejemplo, cuando un objeto es creado, eliminado o utilizado de una serie de datos implícitos, se producen llamadas automáticas de los Magic Methods. Serialización de objetos de descarga. Estos se encuentran en la descarga de memoria, donde se transmiten de distintos sistemas. Los formatos más utilizados o ficheros son los ficheros JSON y PHP. Por ello, cuenta con una aplicación web recibida de un fichero JSON con datos relativos en objetos definidos de estructura de clases. Preparando el payload de PHP Object Injection. Para poder explotar la vulnerabilidad, se da de una forma más sencilla, donde se debe preparar el payload. Para ello debemos crear un objeto de propiedad data maliciosa con un comando que queremos inyectar dentro del shell exit. El bug de Shell Shock. En septiembre del año 2014 se dio a conocer el Shell Shock, que afectó a las versiones de 1.14.0 hasta 4.3 y a todas las versiones de base entre los años 1924 y 2004. Inyectar web shell en servidores vulnerables a Sherlock. Shell Shock. Son aplicaciones de CGI que se tienen directamente con ejecuciones con sistemas operativos, lo que nos permite interactuar con la interfaz de los comandos. Finalmente tenemos el shell a paso a paso.